Noelio, el hermano Antonio también está conectado. Antonio. Bienvenido, hermano Antonio. Estamos en la parte de la ética en las cualidades que deben tener los evangelistas y obispos para dirigir en la iglesia de Cristo y también de los diáconos para servir. Vamos a ver así por encima eh, los nombres que se le dan a estos varones y el significado de cada uno de esos nombres. Aclarando primero que estos nombres que se mencionan allí en el pasaje describen el carácter y también el trabajo de quienes sean puestos como obispos. Cuando nosotros los evangelistas iniciamos el plan para establecer obispos y diáconos en una congregación, primero tenemos que conocer bien además de estas cualidades, primero hay que conocer estas cualidades que están aquí, una por una y su significado y lo que eso implica. Y luego tenemos que conocer el carácter de estos hombres. Bueno, vamos a poner primero de todos los hombres en la iglesia y de manera particular aquellos varones que nosotros estamos considerando como posibles ancianos o diáconos en las congregaciones. Hay que conocer muy bien el carácter de ellos para estar seguros de que su carácter va conforme a estos requisitos o cualidades que el Espíritu Santo ha establecido. Hay que asegurarse, hermano, de que esto es así, porque no podemos cometer el error de poner a alguien como obispo o como diácono que no reúna esos requisitos y debe reunirlos todos. No es que, bueno, yo creo que con estos 5 es suficiente. No, tiene que reunirlos todos. No se puede pasar por alto ninguno. Cuando se estudie más adelante propiamente las cartas a Timoteo y a Tito, las cartas pastorales, ya se podrá entrar en detalles sobre el significado de cada una de esas cualidades. Y seguramente a ustedes les van a venir preguntas que vamos a tratar de responder en aquella clase. Ahora, vamos a ver los nombres de estos hombres que se les llama obispos. Vamos a ver las palabras griegas que Pablo utilizó. Eso es algo rápido. Primero tenemos la palabra presbúteros, ¿verdad? Presbúteros. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Ok? Presbúteros se traduce al español como presbítero o anciano. Cuando usted lee en versículos del Nuevo Testamento que se refiere a los ancianos en el sentido de obispos o pastores, esa palabra anciano es la palabra griega presbútero o presbítero. Literalmente significa anciano, es decir, se refiere a un hombre mayor, a un hombre avanzado en la vida, con madurez y experiencia en la vida. Eso es lo que indica la palabra presbútero. Mientras más edad tiene una persona, más madurez, más experiencia tiene. Es lo que se presume, ¿verdad? Así debe ser.
Luego tenemos la segunda palabra que es episcopos. Es la palabra obispo, así se traduce y significa superintendente. Así que bien se le puede llamar a un obispo superintendente. Lo que pasa es que como la versión Reina Valera y las otras que son de esta versión utilizan la palabra obispo, nosotros preferimos utilizar obispo en vez de superintendente, pero superintendente indica la función y la autoridad que estos varones tienen. Y la tercera palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento es poimen, que es la palabra que se traduce pastor. Pastor. Es tomada de, literalmente, pues de aquel hombre o aquellos hombres que pastorean ovejas. Aquí se aplica, por supuesto, a los que pastorean las vidas de los miembros de las congregaciones. Las tres palabras, esto es importante entenderlo, se refieren a las mismas personas y no a personas diferentes. Es decir, no es que uno es obispo, que otro es anciano y otro es pastor. No. Obispo, pastor y anciano se refiere a los mismos hombres, a los mismos hombres. ¿Entendido esto, hermanos? ¿O alguna pregunta? Parece que todo está claro. Sí, hermano. Muy bien. Vamos a ver ahora la ética del evangelista en su conducta en la iglesia. Fíjese esta parte aquí, qué clara y qué directa es en cuanto a la ética de un evangelista. En 1 Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15, hermano César, o bueno, hermano Antonio, léanos ese pasaje. 1 Timoteo 3, 14 al 15. Sí, Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. muy bien. Fíjese la gran importancia que tiene el que uno como evangelista o líder que ocupe pues algún cargo de líder en la iglesia, cuán importante es la conducta de nosotros en medio de la iglesia, en medio de los hermanos. Hay que saber cómo conducirnos en la casa de Dios, porque la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por esa razón necesita dirigentes que respalden con su conducta, su buena conducta, el hecho de que la iglesia sostenga la verdad, porque columna y baluarte dan a entender eso. Entonces, el comportamiento del evangelista es su mejor carta de presentación a través de un testimonio intachable o sin mancha.
Hay que esforzarse pues para que el testimonio de uno sea lo más intachable posible, que ninguno tenga nada malo que decir de nosotros. Bueno, vamos a ir terminando, vamos a ir avanzando aquí hasta completar este punto de la ética del evangelista en su conducta. Esto, es decir, el comportamiento del evangelista incluye su relación con los miembros de las congregaciones. Hermano César, puede leernos el pasaje del capítulo 5. Recuerden que estamos aquí en Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 1 al 5. Hermano César. Dice así, capítulo 5 del 1 al 5. Sí. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a los ancianos como a las ancianas como a madre, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos para con sus propias familias y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Muy Mas bien. la que en verdad Sí. es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Bien. Entonces aquí tenemos un pasaje donde se nos dice que uno como ministro tiene relación con todos los miembros de la iglesia, todos, con los ancianos primeramente, luego con las ancianas, después dice los jóvenes, hablando de los jóvenes varones, también con las jovencitas y con las viudas, ¿verdad? Entonces se nos da allí un patrón de conducta para relacionarnos con cada uno de esos, no sé cómo llamarles, grupos que hay en la iglesia. Hay grupos de ancianos, grupos de ancianas, grupos de jóvenes, hay grupos de jovencitas y hay grupos de viudas. Entonces, con los ancianos de edad, ahí no está hablando, hermanos, de ancianos de obispos, sino ancianos de edad. Entonces, a ellos hay que exhortarles como a padres. Así debe ser nuestra actitud con los ancianos, con los viejos, pues, en la iglesia. Tenerlos como padres. A los más jóvenes, puede ser que sean de la edad de uno o de edad inferior a uno. Entonces hay que tratarlos como hermanos. Y a las ancianas de edad, las viejitas o las mujeres avanzadas de edad, hay que tratarlas como a madres, con ese respeto. Y a las muchachas que hay en la iglesia, hay que tratarlas como a hermanas, y se subraya allí con toda pureza. Y a las viudas hay que honrarlas. Esa es la idea. Honrarlas quiere decir, como sigue diciendo el resto del pasaje, que el evangelista debe tener un programa o un plan de atención material, un plan de atención para las necesidades materiales de las viudas que en verdad lo son, dice. Y ahí más adelante usted puede leer cómo Pablo aclara eso. Hay viudas que en verdad lo son. Y quiere decir entonces que hay viudas que en este contexto
no son en verdad viudas que dignas de ser ayudadas con los recursos de la iglesia. También en Tito capítulo 2 versículos 6 al 8 hay otro pasaje donde se habla de cómo el evangelista debe ser un ejemplo para los jóvenes. Dice, mostrándote tú como ejemplo en todo, para que nadie tenga nada malo que decir de nosotros. Y este pasaje de Primera Tesalonicenses, ya estamos fuera de ahí de las cartas pastorales, capítulo 2, versículos 1 al 13, hermano, es para mí del Nuevo Testamento, es el pasaje por excelencia que nos enseña a través de el ejemplo que Pablo, Silas y Timoteo tuvieron en su relación, en su conducta con los hermanos de Tesalónica, cómo nosotros debemos tomar ese modelo y reproducirlo en nuestra conducta, en nuestra relación con los miembros de la iglesia. Lean ese pasaje, hermano. Capítulo 2, versículos 1 al 13 de Primera Tesalonicense, y ustedes quedarán maravillados de el ejemplo de la conducta de estos tres varones ahí en Tesalónica. Y es verdaderamente, por un lado, ¿cómo diría? Indignante. ¿Cómo es posible que con cartas como esta, Primera, Segunda Timoteo, Tito, y con ese pasaje de Primera Tesalonicenses 2 del 1 al 13, haya tantos hombres que están al frente de congregaciones que se comportan justamente lo contrario a lo que la palabra de Dios les dice allí? No les importa con la ética bíblica y verdaderamente son una vergüenza para el ministerio y para la iglesia. Y algunos todavía aquí en Panamá están al frente de congregaciones. Qué horrible. Por eso es que es necesario enseñar a los miembros sobre lo que es la ética de un predicador o de un evangelista, diácono o anciano, o de cualquier líder. Muy bien. Dice también que el evangelista debe tener como estilo o forma de vida una consagración a sus tareas. Bien, vamos a dejarlo por aquí ahora para que en la próxima clase podamos entrar de lleno en esta parte del punto número 3, las tareas de un evangelista. Ustedes deben aprender bien cuáles son las tareas de un evangelista y las vamos a ver entonces en la próxima clase. Sigan leyendo, hermanos, Primera Timoteo. Esta semana ustedes pueden terminar Primera Timoteo y Segunda Timoteo también. Y la próxima semana pueden leer el libro de Tito. Muy bien, hermano José Luis, despídenos en oración, por favor. Ora por mi salud, hermano, porque no me estoy sintiendo bien ahora mismo. Oremos, hermano. Alabado y glorificado sea tanto nombre, Dios. Primeramente damos gracias a Dios por este momento en el cual hemos estado conectados, aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias por los maestros que tenemos, en la cual tú has puesto palabra, oh Dios, de vida eterna, para que nosotros aprendamos, Dios, cómo poder manejarnos para aprender y predicar el evangelio a las personas que necesitan, Señor. Te pedimos, Señor, por la salud de nuestro hermano Helio, para que tú pongas tus manos sanadoras sobre él, oh Dios, y pueda ser limpio, Dios, de esa enfermedad que tiene, Señor. A todos nosotros los que estamos aquí también conectados, Señor, ayúdanos a seguir adelante. No deje que desmayemos, Señor.
Gracias por estar con nosotros siempre y gracias por este hermoso día que nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias por todo. Amén. Amén. Gracias. Hermanos, oremos por el hermano Juan López y la hermana Casimira allá en Buenos Aires de Cañita, de Chepo. Me preocupa Así es. qué esté pasando con ellos. Así es. Bueno, hermanos, saludo ahí a la hermana Agustina. Saludo a la hermana Kenia, a todos allá. Saludo a la hermana Saidi, a su esposa, hermano César. Saludos, hermano, bendiciones. Saludos a la muchacha. Amén, hermana Saidis. ¿Cuál es el Bendiciones, apellido del hermano. hermano Antonio? Mi Barría. apellido, hermano. El mío es Murillo. Murillo. Ya le iba a llamar Antonio de Barría. Sí, también puede ser. También puede ser, ¿verdad? Sí, Suena- hermano. Sí. Es una honra. Sí, así mismo, hermano. Claro que sí. Bueno, hermanos, que pasen buenas tardes. Voy a ver si me recuesto a descansar. Porque qué va. Una consulta. Sí, hermano. El hermano Raúl está todavía conectado. Sí, debe estar. Bien, la clase de él yo casi no la escuché porque los clientes vienen a comprar después de la 1 bastante. La suya sí, el 90%. Si él acabó, si la puede pasar para yo en la semana escucharla toda la semana para aprenderme lo que dijo. Sí, La clase del hermano Raúl sí no la escuché mucho. Por favor y gracias. sí, hermano, aquí estoy y estamos grabando la clase para luego enviarse. Gracias, hermano, y que Dios los bendiga siempre a los dos. Amén. Digo, a todos. Amén. Para enviárselas deben dejar el correo electrónico. Amén, hermano. Yo ahora lo mando, el correo electrónico, lo mando en WhatsApp. Ok. Bueno, Gracias, que pasen hermano. buenas tardes, hermanos. Igualmente, y bendiciones a Pronta todos. recuperación, hermano. Amén. Gracias. Vaya a la familia, a la hermana y a las muchachas. Bendiciones a todos allá. Así es. Amén. Saludos, hermano Raúl, también, igual a la hermana Betty. Bendiciones. Saludos, hermano, saludos. Que el Señor le bendiga grandemente, hermano. Hermano José también bendiciones. Y hermano Antonio